Bendiciones, Dios te bendiga, le damos el honor, la gloria a nuestro Padre Celestial, porque hoy nos permite de encontrarnos por esta pantalla, porque hoy tengo una palabra para tu vida y que sea el Espíritu Santo ayudándome a transmitirla, que sea Él llevándose todo lo que quiera venir a interrumpir esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero hablar sobre referente de personas que el Señor ponía bíblicamente en mi corazón, como David, Moisés y varias mujeres que nos demuestran a nosotros lo que fue la lealtad, el respeto, la responsabilidad y sobre todo el amor de cuidar algo que no era de ellos. Y eso los llevó a posicionarse y sobre todo a recibir lo grande que Dios tenía preparado para ellos. Y de eso quiero hablar el día de hoy, porque hay muchas personas que desean recibir una recompensa, una posición, cosas grandes de Dios para su vida, que no está mal. Lo que quiero resaltar aquí es la importancia de nosotros poder ser leal, valorar, respetar, cuidar y amar lo que todavía no es de nosotros. Pero Dios muchas veces permite que todavía hay cosas que Él no nos ha entregado para que nosotros le demostremos a Él con cosas, lugares, sitios y como por ejemplo una empresa que no sea tuyo, como por ejemplo un trabajo que sea tuyo, pero al mismo tiempo que quieras una posición alta o que quieras un cambio de trabajo, un hijo que no sea tuyo, una casa que no sea tuyo. No lo sé qué es lo que representa hoy en día en tu vida, algo que no sea tuyo, pero Dios lo está permitiendo para ver tu comportamiento, tu acción, para ver qué tan fiel, qué tan leal, sobre todo para ver el amor que inspiras en ese lugar, en ese sitio o en esas personas, o para ver qué tanto eres responsable, leal y sobre todo una persona que lo da todo por algo que literalmente sabe que no es de ella o de él, pero le pone todo lo que es el empeño a eso. Y estas personas puedo ver a través de la Biblia que Dios los posiciona, es porque Dios primero los autoanaliza y se da cuenta en ese momento que estas personas eran sumamente responsables con algo que no era de ellos. Y es por eso muy importante que nosotros el día de hoy le pasemos no nada más una prueba a Dios a la hora de Dios procesarnos y probarnos para ver qué tan leal o qué tan responsables somos, sino también ponerle el amor y el empeño a las cosas que no son de nosotros, porque eso va a hablar de cómo tú vas a hacer en lo que Dios te va a entregar. Por ejemplo, hay personas que Dios le pone a orar, interceder por otros matrimonios, por otras parejas, pero todavía no se han casado, pero todavía no tienen su matrimonio. Eso le demuestras ahí a Dios que de esa manera que tú te empeñas a querer ver otros matrimonios bien, de ver a otros matrimonios unidos, es de la misma forma que tú literalmente le vas a demostrar a Dios que con el tuyo tú también vas a hacer así. O por ejemplo, tú tienes un carro o una moto que es alquilada, con eso estás trabajando, supongamos. O tienes un equipo de trabajo de materiales que con eso es prestado. Y como tú eres con ese equipo, con ese carro, con esa moto de responsable, de leal y sobre todo cuidadoso y amas lo que tienes y lo protege y lo cuida, de esa misma manera tú le estás demostrando a Dios que si así eres con eso que no es tuyo, imagínate cómo serás cuando Dios te entregue lo que sí es tuyo. Entonces aquí nos damos cuenta de David. David realmente lo daba todo por las ovejas que no eran de él. Date cuenta que David era pastor de las ovejas de su padre. Él tenía todas esas ovejas al cuidado, las cuidaba, las protegía, las amaba, las valoraba, sobre todo las protegía. Entonces ahí David le estaba demostrando a Dios que él estaba apto para que lo posicionara para ser un rey y para que fuera el rey de Israel, de aquel pueblo que Dios tanto amaba, que él también iba a proteger, cuidar, de la misma manera que se esmeraba por algo que no era de él, que era de su papá. Entonces yo quiero hablar el día de hoy a tu vida, qué tan responsable, qué tan amorosa, qué tan leal, qué tan
disciplinada o disciplinado eres en tu vida con algo que no es tuyo, con eso que tú sabes en este momento y que tú sabes que Dios te está trayendo a tu mente, que representa esas ovejas que literalmente tú dices, wow, yo creo que no estoy pasando la prueba aquí, yo creo que todavía no estoy siendo lo 100% leal que Dios espera, o lo 100% responsable, o lo 100% amorosa, o lo 100% disciplinada en esto que Dios me está haciendo entender que esto no es mío, pero Dios necesita ver más lealtad en mí para que yo pueda demostrarle a Dios que si así soy con esto, así también voy a hacer cuando Él me entregue lo que me pertenece a mí. Una de las cosas que lo que lleva a posicionar y a llevar a David en ese momento a ser rey de Israel, no es que realmente David era bonito o porque realmente era David, no, porque no nada más era una persona que amaba ese rebaño de ovejas de su padre, sino que le demostró a Dios que lo daba todo por ese rebaño. Y yo quiero que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 16, voy a leer varios versículos como el 15, el 20, el 34, el 35, el 36 y el 37. Voy en el 15. Dice la palabra de Dios y se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios en el verso 15. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. En el verso 20 dice aquí: se levantó pues David de mañana dejando las ovejas al cuidado en un guarda, que se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla. Y daba el grito de combate. Aquí nos damos cuenta que él no dijo, ay, yo voy a hacerle el mandado a mi papá. Yo voy a llevarle la comida a mis hermanos. Bueno, esas ovejas que vean qué van a hacer. Ay, no, que pase lo que pase con esa oveja. No, él primero buscó a alguien que le cuidara lo que estaba a su cargo. Él primero buscó de proteger lo que él literalmente tenía a su cargo. Él dice, yo no voy a estar, pero esto necesita estar al cuidado, estar al tanto, que alguien los proteja, que alguien las mire, que alguien las ayude, que alguien me las proteja. Entonces ahí le está demostrando David a Dios que no nada más era responsable, sino también era fiel y amaba lo que no era de él. Y el problema de muchas personas es que no le demuestran a Dios lo que es el valor de lo que Dios le está permitiendo. No, yo no voy a limpiar esa casa, yo no voy a pintar esa casa, a mí me da igual esa casa, porque esa casa cuando yo me salga, eso no va a ser mío. Si tú te esmeras y tú te expresas, quise decir, de esa manera con algo que no es tuyo, Dios dice, en el corazón de fulano no está preparado para recibir algo grande que yo tengo para ello. El egoísmo, la arrogancia, una persona que no le importa las cosas de las demás, no va a ser fiel con lo que yo tengo o lo que le quiero entregar. Por eso necesitamos el día de hoy nosotros saber cuáles son esas ovejas que representan el cuidado total, la lealtad total que tú le demuestres a Dios. No, yo no voy ay no, a mí me prestaron eso, pero ay, llévaselo así, ¿qué tanto? Porque realmente no tienes el interés del cuidado, no tienes el interés de valorar, de respetar. Dios te pone a orar, te pone a perseverar en una intercesión, levantándote por un matrimonio, para que ese matrimonio esté bien y a ti no te importa. Ahí estoy hablando yo por matrimonio que ni siquiera yo me he casado. Pues si tú no te levantas a orar, interceder por un matrimonio que necesitas de tu oración hoy, ¿cómo tú realmente quieres tener el mejor matrimonio? ¿Cuántas personas realmente no están recibiendo lo que es una posición, una bendición o lo que Dios le quiere entregar? Porque realmente no le están demostrando a Dios
que en lo que tienen, que no son de ellos o no es de ellos, no les importa si eso realmente está bien. David realmente le demostró a Dios que estas ovejas eran importantes para él, que estas ovejas literalmente no eran de él, eran de su padre, pero él las cuidaba como que si fueran de él. Es decir, que le demostraba que así iba a ser con el pueblo, con la posición, con el llamado, con lo que portaba de parte de Dios. En el verso 34, vamos al verso 34, dice aquí: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaban contra mí, y yo le echaba mano en la quijada, y lo hería y lo mataba. ¿Qué está diciendo David? Que su propia vida cobraba en ese momento. Su propia vida estaba en peligro y él no le importaba estar en peligro por tan solo de cuidar la manada de ovejas que no eran de él, que eran de su padre. David está demostrando en esta palabra que a él no le importaba que los osos o los leones procuraran de atacarlo. Yo me imagino que cualquier rajuñito o cualquier cosa tenía evidencia en su cuerpo de que estos leones y los osos querían venir con todo, no nada más con las ovejas, sino también con él. Entonces él podía matar a los osos y a los leones en ese momento porque le tenía amor y que tenía el cuidado, y se convirtió en vigilante en algo que no era de él. Y es importante que nosotros el día de hoy procuremos y nos levantemos a pedirle a Dios que es tanto lo lealtad, lo responsable que estamos haciendo o que estamos demostrándole a Dios en algo que todavía no es de nosotros, que todavía no nos pertenece. No, yo no voy a limpiar, yo no voy a hacer esto porque esta casa no es mía, a mí me da igual, a la final yo me voy de aquí. No, yo no voy a estar dándome mala vida en esta empresa porque esta empresa no es mía, a la hora de que me votan. Pues tú no estás allí demostrándole al jefe, a tus amigos, a tu compañero de trabajo. Tú ahí le estás demostrando a Dios que eres una persona que realmente no estás apta para recibir cosas mayores, cosas grandes, cosas que Dios tiene para ti. Por eso es que Dios mira a David donde nadie lo había visto, porque Dios sí veía cuando David se levantaba a darlo por todo por las ovejas. Las veces que Dios pudo ver en ese momento que David lo daba todo enfrente de los leones y los osos porque querían quitarle o arrebatarle las ovejas. Me imagino el sufrimiento, el miedo, la desesperación, la angustia de David en ese momento, yéndose con toda para que no le pasara nada a las ovejas que no eran de él, que eran de sus padres, pero las cuidaba como que si fueran de él. Hoy Dios te pregunta a ti en tu vida, ¿cómo tú eres con esa casa que no es tuya? ¿Cómo tú eres en ese trabajo que tú sabes que por momento es por nada más por un contrato? ¿Cómo tú eres con esos materiales que no son tuyos pero que te los prestaron? ¿Cómo tú eres con ese carro, con esa bicicleta o con esa motico que tú sabes que es prestada? ¿Qué tan responsable, qué tanto valora, qué tanto respetas? Porque ahí le estás demostrando a Dios que tanto es lo que tú eres para recibir lo que Dios te quiere dar. En el verso 36, ya lo leímos, en el verso 37 dice: y añadió David: Jehová me ha librado de las garras de leones y de las garras del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. Aquí nos damos cuenta cuando David se encuentra con plena pelea y que lo que estaba pasando entre Saúl, el pueblo, y Goliat. Entonces, él está demostrando en ese momento a Saúl que él tenía rato peleando con osos y leones, que él ya estaba acostumbrado a pelear con osos y leones por las ovejas, y le está demostrando que él podía
que él podía con este filisteo llamado Goliat. Una de las cosas que nos damos cuenta aquí es la importancia de nosotros ser leales y de nosotros valorar y respetar y amar lo que no es de nosotros, porque eso es lo que te llevará a ti a posicionarte y a llevarte a las cosas grandes que Dios tiene para tu vida. Supongamos que Dios te está probando en ese lugar de la área que tú sabes que representa, el lugar que nadie te ve, en el lugar que nadie observa de lo que tú estás haciendo, que tú sabes que es un sacrificio. Nadie se enteraba de lo que pasaba David y esas ovejas cuando venían los osos y los leones, ¿verdad que no? Nadie sabía, solamente él y las ovejas y Dios. Pero Dios vio tanto el sacrificio de David, la preocupación, el cuidado que tenía hacia eso, que el mismo Dios dijo, este está preparado, porque así, si es así con las ovejas, y no me quiero imaginar cómo será conmigo, con mi pueblo, con lo que yo le entregaré, con lo que yo le daré. Y hay personas que realmente le quieren exigir mucho a Dios, pero le dan muy poco a Dios. Hay personas que dicen, mira, yo quiero esto, Señor, yo quiero lo otro, pero son personas negligentes, son personas que no les importa limpiar una casa que no es de ellos. Son personas que no les importa llegar tarde de ese trabajo, son personas que no les importa dar un extra para ayudar en ese lugar de ese trabajo, no les importa aportar más porque realmente están nada más por sus beneficios y no piensan en el beneficio de otros, sabiendo que lo que siembran mañana lo cosechan. Date cuenta que David lo estaba dando todo no por un beneficio, sino de corazón, y es lo que Dios quiere hacerle entender a muchas personas, que todo lo que nosotros hagamos y lo demos de corazón, no porque Dios me da una recompensa, sino que yo tengo que amar, yo tengo que valorar lo que tengo, lo que Dios me está permitiendo, lo que Dios me está dando ahora, porque hoy puede ser una casa ajena, pero mañana va a ser mi departamento, mi finca, no sé, mi tremenda casa. Hoy puede ser que Dios me ponga a orar e interceder por ese matrimonio, pero mañana va a ser el mío. Mañana tengo que levantarme fuertemente a reprender, a orar, a ayunar por el mío. Puede ser que hoy Dios esté permitiendo muchas cosas que yo cuide de otras personas, pero es para ver qué tan leal puedo ser yo con lo que Él me vaya a entregar. Cuando el profeta Samuel va a buscar a David para que lo unja, que fue mucho antes, cuando el profeta Samuel fue a buscar a David, cuando el profeta Samuel fue a buscar a David para ungirlo, una de las cosas que me llama la atención es que el profeta cuando llega le pregunta en ese momento, él se equivoca, después va y le dice le dice a Isaí que si no tenía otro hijo. Y él le dice, sí, hay otro que está apacentando las ovejas. Es decir, que todos sus hermanos estaban en casa. Todos sus hermanos estaban ahí cómodos, estaban listos para comer, la comida ya estaba preparada para servirse. Pero una de las cosas que me llama la atención es que mientras que sus hermanos estaban en casa, estaban cómodos, estaban listos para comer, estaban con papá y mamá, había uno sacrificándose, apacentando las ovejas, llevando rajuño de osos y de león y dándolo todo, peligrando su vida por lo que realmente era de su papá. Y ahí nos damos cuenta la manera de la responsabilidad que cargaba David, pero lo que demostraba de lo responsable que era. Si hay algo que Dios siempre se va tratar de enseñarnos a nosotros, que a Él le gusta llamar a gente responsable, gente leal, gente que lo dé todo, gente que realmente no le importe nada, ni su propia vida, sino tan solo por hacer lo que Dios le entregará para el reino. Date cuenta que el profeta dice, nosotros no nos vamos a sentar y no vamos a comer hasta que Él no llegue, porque Él era el que iba a ser ungido. Y literalmente así fue, hasta que David no llegó, ellos no pudieron ni comer ni nada, porque era en el tiempo, en el momento que tenía que estar David para ser ungido.
Entonces aquí nos demuestra Dios que Dios necesitaba que este hombre fuera ungido, que este hombre fuera lleno de su presencia, porque Dios necesitaba que ese empeño que David tenía hacia esas ovejas y todo lo que David le estaba demostrando en el secreto a Dios con esas ovejas, ahora lo hiciera para su reino, ahora lo hiciera para Dios. Y es por eso que nosotros necesitamos el día de hoy ver qué tanto es lo que estamos haciendo o estamos dándole a esas ovejas para ver qué tanto estamos preparados para lo que Dios tiene para nuestra vida. Ay, no, qué fastidio. Yo no le voy a alabar a ese hombre, porque ese hombre, esa mujer, a ese fulano, esa prima, ese hermano, ese tío, qué fastidio. Ay, no. Entonces, si tú no estás preparada para extenderle la mano en un plato de comida a un hermano, un primo, un sobrino, de lavarle la ropa a tu hermano, a tu primo, a cualquier persona, tú no estarás apto para lavárselo a tu esposo o a tu esposa. Porque realmente tú le estás demostrando a Dios ahí que tú eres una persona que no te importa, que te da igual, que eres floja, que eres una persona egoísta. Entonces necesitas el día de hoy levantarte a ver qué es lo que está representando esas ovejas en tu vida y qué tanto es lo que le estás entregando a Dios con algo que no es tuyo. Vamos a Éxodo, capítulo 3. Verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Orén, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová a una llama de fuego en medio de una zarza. Y él lo miró y vio la zarza arder en fuego y la zarza no se consumía. Me di cuenta que Moisés estaba apacentando algo que no era de él. Me di cuenta que Moisés era responsable y amaba y respetaba y valoraba algo que no era de él, era de su suegro. Y mientras que él hacía algo que no era de él, literalmente, mientras que él le prestaba atención, le daba su tiempo, rendía la dedicación y cuidaba algo que no era de él, Dios se le aparece para entregarle lo que sí era de él, que era el pueblo de Israel. Cuando yo leí esto, yo dije, Dios mío, qué hermoso, porque realmente tú llamaste a estos hombres, porque realmente te estaban demostrando que eran personas que amaban, valoraban, respetaban, eran personas leales a cosas que todavía no eran de ellos. Y cuando te das cuenta leyendo esta historia es cuando él tiene el encuentro con Dios y le hace entender que el pueblo había clamado, había llorado, había gemido y por causa del pueblo lo estaba llamando a él para que llevara a su pueblo a la libertad que necesitaba. ¿Qué llamado tan grande estaba recibiendo Moisés? Moisés no lo pidió. Moisés ni sabía en ese momento lo que él tenía que hacer con este pueblo hasta que Dios se le está revelando. Pero que quiero hacerte entender aquí que literalmente su acción y su comportamiento a cuidar algo y a proteger algo que no era de él estaba demostrando a Dios que así va a ser con lo que era de Dios. Date cuenta que Moisés lo dio todo por ese pueblo, pero antes de ser lo que era con el pueblo de Dios, primero le demostró a Dios con algo que no era de él, las ovejas de su suegro. Pero antes de que Moisés llegara a la casa de su suegro, la manera que Moisés llegó a la vida de la casa de su suegro y para ganarse a su mujer sin saber que se la iba a ganar, tuvo que demostrar en ese momento una vez más lo que era amar, valorar, respetar, cuidar y proteger algo que no era de él. Y esto me llama mucho la atención porque la Biblia nos enseña a nosotros la importancia de nosotros levantarnos a proteger y a cuidar cosas que no son de nosotros, que quizás puede ser un carro que no sea tuyo, puede ser una casa que no sea tuya, puede ser una ropa que no sea tuya, puede ser, mira, cosas que tú dices, no es mío, pero voy a darle todo el empeño, voy a extenderle la mano, voy a ayudar, porque realmente tú no sabes de la forma o de la manera que Dios te pueda sorprender a ti. Y esto está en Éxodo capítulo 2, versos 16 al 21. Y ahorita no nada más quiero hablar de Moisés, sino de Séfora, la mujer de Moisés, porque ella se gana a su esposo sin entender lo que ella estaba haciendo, porque ella también pastoreaba las ovejas de su padre. Esto es para las personas que no creen en el ministerio de la mujer. Ella le cuidaba las ovejas a su padre, los ganados, o sea, ella le cuidaba los animales a su padre. Y de esa manera es que ella conoce a Moisés. Mira lo que dice en Éxodo capítulo 2.
del 16 al 21. Y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí, pero Moisés se levantó, las defendió y le dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre le dijo: ¿por qué habéis venido tan pronto hoy? Respondieron ellas: un egipcio nos ha librado de la mano de los pastores y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y él le dijo a su hija: ¿y dónde está? ¿Y por qué habéis dejado a este hombre? Invítenlo aquí para que coma algo. Y Moisés accedió a morar con aquel hombre y le dio a su hija Séfora a Moisés. Date cuenta que Séfora y sus hermanas, ellas ni por aquí se imaginaban que en ese momento su padre le iba a permitir que Moisés llegara a su casa. Y ellas estaban al cuidado de este rebaño, estaban al cuidado de lo que le pertenecía a su padre. Pero ellas los cuidaron y lo protegieron y estaban en obediencia, caminando en rectitud. Me imagino sirviéndole a su padre, y mientras que ellas hacían lo que era servirle a su padre y ser leales a su padre, ahí es cuando viene la recompensa de Dios hacia la vida de Séfora, porque ella nunca se imaginó que de esa manera ella iba a recibir a su esposo. Después te das cuenta que Moisés puede llegar a la vida de ella es a través del servicio, es a través del empeño, del valor, de valorar, de cuidarlas, de protegerlas. Es que él puede no nada más tener una casa, entrar en un lugar de descanso, entrar en el calor de una familia, porque no nada más el suegro le abre las puertas de la casa para que se quede y coma y esté cómodo, sino que le da a su hija Séfora. Entonces mira todo lo que realmente hizo: el servicio, hizo el amor, la lealtad, el respeto, el cuidado, de cuidar algo que no era él. Él las defendió y las protegió de aquellos pastores que querían venir en la vida de estas hijas del suegro de Moisés. Entonces ahí te das cuenta de la manera de que estas personas fueron bendecidas y recibieron cosas grandes en su vida que ni se imaginaban, por tan solo de cuidar y proteger algo que no era de ellos. Y otra persona que quiero poner rápidamente en ejemplo, que ya yo he hablado muchas veces de ella, y es de esta mujer llamada Raquel. Dice la palabra, y vuelvo a resaltar el ministerio de mujer, porque esta también pastoreaba unas ovejas que no eran de ella. Génesis 29, versos 5 al 8. Y le dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, sí lo conocemos. Y él les dijo: está bien. Y ellos dijeron: bien. He aquí, Raquel su hija viene con las ovejas. Y él le dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevá las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Date cuenta que este hombre fue enviado por Abraham para que pudiera conseguirle la esposa a su hijo Isaac. Él le pidió señal a Dios y le hizo entender a Dios que él quería hacer las cosas bien durante ese viaje, pero que le pusiera a la persona indicada. Pues literalmente Dios le concedió la respuesta de su oración y se encuentra con Raquel. Raquel era una persona que realmente nos demuestra que era trabajadora, era leal, protegía lo que no era de ella. Ella estaba al servicio de su padre y cuidaba lo que era de su padre. Y eso la llevó a recibir a Isaac. Eso la llevó a recibir lo más grande que ella nunca se imaginó en su vida. Tanto Moisés, tanto Raquel,
tanto como Séfora, David, nos enseñan a nosotros que nosotros debemos ser leal, responsable y ponerle todo el empeño a cosas que Dios está permitiendo en nuestra vida, que quizás no es tuyo y no es mío el día de hoy, pero ahí es donde tú y yo le vamos a demostrar a Dios que tanto somos nosotros, que tanto estamos preparados para nosotros demostrarle a Dios que realmente estamos capacitados para recibir las cosas mayores y cosas que Dios sí tiene para nosotros. Raquel recibió a su esposo y todos los bienes de su esposo, tanto esta mujer llamada Séfora, por cuidar y por hacer lo que al papá le agradaba y por caminar en obediencia hacia cuidarle las ovejas a su padre, pudo recibir y conocer a Moisés. Y no nada más eso, sino que Moisés pudo en ese momento también, por protegerlas y cuidarla, en ese momento recibir una casa y estar en un hogar. Yo quiero el día de hoy preguntarte de parte de Dios, ¿qué es lo que realmente está Dios probando en tu vida? ¿Cuáles son la representación de esas ovejas que tú dices literalmente, en estas ovejas que Dios me está probando para llevarme a recibir lo que realmente yo tengo que recibir de parte de Dios? ¿Qué tan leal? ¿Qué tanto es el amor? ¿Qué tanto es la dedicación? ¿Qué tanto es la responsabilidad? Acuérdate que David lo daba todo por esas ovejas y la cuidaba y la protegía, y no estando buscaba al guarda para que estuviera ahí vigilando en ese momento la posición y el lugar que a él le pertenecía. Hay muchas personas que realmente no han podido recibir cosas mayores porque no le han demostrado a Dios lealtad, no le han demostrado a Dios responsabilidad, no le han demostrado a Dios que realmente lo que Dios está permitiendo, lo que Dios les está dando, o en el lugar donde están, no les importa, no son responsables, no llegan temprano a ese trabajo, no les importa, no, ay no, que a la final que tanto no se esmeran, no dan el 100, el del 100 en ese lugar, pero sí son personas que desean y anhelan cosas grandes en la vida. Si tú no eres fiel en lo poco, tú no vas a ser fiel en lo mucho. Si tú no eres fiel en lo poquito, tú no me vengas a decir que tú le vas a ser fiel en la abundancia a Dios. Yo necesito que tú entiendas lo que Dios te está hablando, porque David amó las ovejas que no eran de él. Séfora pudo caminar en obediencia, en cuidar y proteger, de cuidar y proteger el rebaño de su padre, porque realmente esta mujer estaba demostrando que amaba y valoraba y caminaba en obediencia en algo que no era de ella. Como por ejemplo Raquel también fue con sus hermanas a darle lo mejor a los animales de su padre, para demostrarle en ese momento a su padre que ellas no nada más eran obedientes, sino que cuidaban lo que le pertenecía a su padre. Yo quiero decirte el día de hoy qué tanto es lo que tú le estás demostrando a Dios en ese lugar de trabajo, en esa casa que no es tuya, o en esas cosas que tú sabes que no es tuyo, pero Dios lo está permitiendo que lo tengas en tus manos. Porque si tú estás apta para recibir, cuidar y proteger lo que no es tuyo, el día de hoy, créeme que tú le vas a demostrar a Dios que tú vas a ser muy fiel con lo que Dios te va a entregar. Dios te bendiga.